Bueno, y acá seguimos. Y como ya se habrán dado cuenta, el invitado de hoy es mi gran amigo Iru Landucci. ¿Cómo te va, Iru? ¿Qué tal? Qué placer compartir un micrófono con vos. La verdad, después de tanto tiempo. nos debemos hace mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo un gran seguidor tuyo desde hace muchísimo y la verdad que estar acá compartiendo una mesa de radio es un placer. Muchos me reclaman tu presencia. Yo tengo que, vos ya lo sabés, Iru, yo tengo que confesarlo. Yo no soy terraplanista. Acá el terraplanista es él. ¿Por qué no soy terraplanista? Y porque el concepto de tierra plana va en contra de todo lo que yo he aprendido, lo que he aprendido como navegante, estudiando astronomía de posición, estudiando meteorología, estudiando... Pero discúlpame, en la navegación, cuando vos triangulás Sí. con las estrellas, ¿haces una línea recta considerando el agua o la haces en arco? No, las hago rectas. Ah, bueno, entonces Sí, estamos, está no bien, sé si pero estamos hago tan en tres. contra. Okay. Está bien, pero todo esto, y también va en contra de dos convicciones básicas mías. Una es todo lo que aprendí como navegante, y la otra es, bueno, el segundo principio hermético. El segundo principio hermético dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, para mí, asumir la teoría de la Tierra plana es algo que me cuesta, pero Sócrates decía, el signo de una mente educada es aquella que tiene la capacidad de entretener un pensamiento por más que sea contrario a sus propias convicciones. Y por eso es mi amistad con Iru. Yo puedo entretener este debate y enriquecerme de él. Y si bien la teoría de la Tierra plana no termino de asimilarla porque va en contra de mis propias convicciones, sí descubro que hay muchas cosas que me dejan pensando acerca de esta teoría, como por ejemplo, no voy a ponerme a hablar de la no esfericidad de la Tierra, pero sí, como vivimos en un mundo Matrix, la realidad que nos circunda es un plano dimensional y que existen N planos dimensionales. Yo soy simplemente el que se está moviendo en este que yo conozco como realidad, y recién ahora, en este siglo, la física cuántica empieza a describir todo eso. O sea que de acá en adelante la humanidad va a tener para aprender de la física cuántica mucho más de lo que aprendió hasta ahora de la física tradicional. O sea que el secreto está en la física cuántica. Pero no vamos a hablar con Iru hoy de terraplanismo. No, pero hoy estoy tentado, me estás Te haciendo voy a picar la dejar, lengua, te porque voy a- vos hablaste de te voy a principios dejar. herméticos, digo, no te olvides que la cosmología egipcia, de los cuales provienen esos principios herméticos, su cosmología es de una tierra plana con un domo. Sí, Entonces, no hay que lo- ver si está todo por tan eso, en contra. por Habría eso. que tomarse el tiempo, como vos decís, para entretenerse, tal vez releyendo con otra perspectiva. Hay que hacer lo que Simplemente siempre simplemente recomienda eso. Sócrates. El signo de una mente educada es aquella que tiene la capacidad de entretener un pensamiento por más que sea contrario a sus propias convicciones. Pero a Iru hoy lo invité para hablar de fake news, de la madre de todas las fake news. Y es lo que se celebró el sábado pasado, los 50 años. La llegada del hombre a la luna. En este aniversario de la llegada del hombre a la luna, salió a hablar el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. ¿Qué dijo Mike Pence? Que van a volver en la luna. Claro, Van a volver vez que lo prometen. en el 2024. En el 2000. We are going to the moon. Yeah, Not because once it's again, easy. once again. Because we can. We are going because we can. Y Yes, esta we vez can. quieren mandar una mujer por primera vez. Tal vez Quieren para mandar una capaz que mujer la por primera radiación vez. de Van Halen no la puede pasar los hombres y capaz que sí la pasan las mujeres. Ah. Andás a ver. Qué detalle. ¿No? Andás a ver. Qué detalle. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Llegó el hombre a la luna? A la de miel, tal vez.
A la de miel tal vez que sí, muchos han llegado, a no todos le ha ido bien, ¿no? Pero la verdad que cuando uno se pone a analizar un poco el alunizaje del 69, esas 6 misiones con 3 astronautas, lleno de simbología, no solamente en los nombres, sino también en la numerología propiamente dicho, ese Apolo 13 que sale el día 13, a las 13 horas despega y nos llega, porque el 13 dentro de lo que es los templarios, ¿no? Claro. Tiene una simbología fuertísima. El último es el 17, el único que supuestamente tomó la única fotografía de una tierra esférica desde afuera, sin ese fuiste a la luna y sacaste una sola foto, una cosa realmente impresionante. ¿Cuál es esa foto? La que te muestran en todos los manuales de historia hasta la fecha de hoy, la famosa foto de 1972 del Apolo 17, que es una foto, pero a una pelota pintada que usaban ellos de entrenamiento, que se ve en las misiones Mercury y en las misiones Gemini. A ver, aclaro, quienes están viendo el vivo ahora en la RZ no van a poder ver las imágenes, lamentablemente, pero cuando esto lo suba al YouTube, al canal de Cucú, Iru, Sí, Iru me comprometí. es un experto en esto, se va a tomar el trabajo de editar el video antes de ser subido al YouTube y le va a agregar las imágenes, así que esta imagen de la que estamos hablando Esta imagen es esta que se ve ahora. Exactamente, importantísimo porque también hay que recordarle a la gente que desde Copérnico, que era un jesuita, Galileo, Kepler, Newton, etcétera, todo el modelo heliocéntrico está otorgado por los jesuitas, incluso la teoría del Big Bang, hasta 1972 mejor dicho, nunca hubo una comprobación directa de salir y ver la esfera, básicamente en su totalidad. Obviamente Apolo 8 supuestamente, pero todo eso era más bien robotizado, ¿no? De alguna forma, por así decirlo. Pero cuando vamos puntualmente a lo que es Apolo, obviamente cualquier persona que prende la tele y ve un documental de mal llamado conspiranoico de si el hombre llegó a la luna, se va a encontrar con las típicas cosas, las sombras que deberían ser paralelas y hay cientos de fotos con sombras totalmente cruzadas o divergentes, señales de una fuente de luz local o incluso en algunos casos múltiples fuentes de luces, incongruencias en el color del terreno que nos presentan, incongruencias con cosas que se ven en el set, porque pareciera más un set televisivo que realmente estar en la luna, coincidencias con terrenos de cuando mostraban cómo iban a prepararse para ir a la luna y luego ves que hasta se repiten algunas locaciones dentro de la luna, algo que es totalmente incompatible cuando se ve en el Apolo 14, una zona donde está el LEM, ¿no? el módulo lunar, y de golpe la misma montaña de fondo, pero sin el módulo lunar, como en el Apolo 17, por ejemplo. Como decir, pero ¿quién corrió el módulo lunar de esa foto? Han tenido muchas groserías, o sea, realmente muchas, pero si uno va, todo eso, viste que siempre uno, cuando se encuentra con un astrofísico o alguien de oficialista, es como que eso no entra en su terreno de discusión porque ellos son científicos. Entonces no te pueden aceptar esos errores que son más bien cinematográficos de alguna manera, ¿no? Pareciera ser que no había un buen productor, un buen director, capaz que a Stanley no le pagaban lo que... O sea, del otro lado no está el concepto de Sócrates de tener la capacidad de entretenerse con un pensamiento contrario a las propias convicciones. No, incluso, pero es con esa gente cuando vos le decís, mirá, en realidad no es que haya conspiraciones, son operaciones que se hacen. Por ejemplo, el billete del dólar tiene la pirámide ahí atrás con el nuevo orden mundial escrito en latín. ¿Y eso que es una conspiración? Cuando entraron a Irak y dijeron hay armas de destrucción masiva, no, nos equivocamos, pero toda la propaganda que hicieron que es una conspiración o es una operación. Y el 11S se caen 3 edificios, se chocan 2 aviones, pero en ese territorio el profesional no quiere ir, por miedo. Claro. Por miedo a tener que replantearse muchas cosas. Entonces cuando vos vas a lo técnico de la luna, hay una serie de cosas que son muy llamativas, porque sobre todo, por ejemplo, lo principal es el motor cohete. O sea, si uno entra hoy en día al archivo oficial de la NASA, se va a encontrar con que no hay cráter debajo de los módulos lunares que aterrizaron en la Luna. Estamos hablando de un motor de 10.000 pounds, de 10.000 libras de presión. Sí. O sea, ¿cómo no vas a dejar cráter en esa superficie en donde el astronauta se ve como mete el palo con la bandera como si fuese arena? Tendría que haber levantado una cantidad de polvo tremendo, encima aparte, sin atmósfera, tendría que haberse quedado volando hasta la eternidad. Y con una gravedad 10 veces menor que la de la Tierra, llegado... Por eso te digo, es más, los astronautas deberían haber saltado más alto.
Ninguno de estos tipos, y incluso en los documentales que se ven en televisión, jamás abordan el tema del sistema Argos, que es el sistema que la NASA desarrolla para calibrar con servomotores los cables con los que ellos entrenan en tierra en el proyecto llamado el proyecto Lola, que es obviamente un acrónico de Long Operation, viste que, pero le ponen Lola, ¿no? Es todo el complejo de simulación en donde participa la Boeing creando los simuladores, las miniaturas, participa la CBS, que es la que transmite el día supuestamente en vivo a color. ¿Vos sabés la cantidad de kilowatts que necesitas para transmitir hoy en día, a la fecha, en vivo? Una imagen a color la transmitieron a 480.000 kilómetros de distancia. Bueno, mira, en esa navecita que tenía. Yo fui a Cabo Cañaveral, casualmente. A Disney del espacio. Mike Pence fue casualmente a Cabo Cañaveral, Cape Canaveral, lo llaman ellos, ¿no? Desde donde se lanzaron todas estas misiones. Desde ahí Mike Pence hizo el anuncio de We are going to the moon because we can, en el 2024, y vi módulos lunares originales. Sí. Que los tienen en exhibición ahí. PVC y papel aluminio. Papel de rollo de aluminio enroscado, eso era, exactamente. ¿Cómo con eso van a ir a la luna? La excusa es que como no hay aire en el espacio, vos no necesitas ningún tipo de aerodinámica inicialmente para aterrizar. O sea, puede aterrizar una caja cuadrada, te dicen ellos, ¿no? Pero el tema claro, es que sí, pero la si radiación... vos presurizás la cabina, no, aparte... se te explota y se te va para afuera todo. Pero escuchame una cosa, que nosotros tenemos presión atmosférica en la Tierra. Sí. La física misma, a la fecha de hoy, no puede demostrar que exista presión atmosférica sin un contenedor. Claro. La atmósfera nuestra, si la Tierra es una esfera como nos cuentan, y el vacío del espacio es como nos dicen, no deberíamos tener ya atmósfera, debería haber sido arrancada totalmente porque la gravedad no tiene la capacidad de sostener las toneladas de aire por una cuestión obvia de que, ¿qué es la gravedad? La fuerza que atrae todo el centro de la Tierra que decía Newton, ¿o es que se curva el tiempo y el espacio como dice ahora Albert Einstein? Porque para curvar el tiempo mostrame una partícula de tiempo, si es un concepto, ¿cómo me vas a curvar un concepto? Entonces, ¿cómo ya entramos en la cuántica ahí. Ya entramos en la cuántica. Entonces digo, imaginémonos ese modelo en la Luna, en el espacio totalmente exterior. ¿Cómo haces con el vacío? El vacío en el espacio exterior es prácticamente total. La presión es cero. La segunda ley de la termodinámica te dice que un sistema de alta presión automáticamente se va a equilibrar el de baja presión. Entonces, ley de entropía. Exactamente. Es eso, entonces, el traje de los astronautas, que tenía 27 capas de un milímetro, una de esto, una de lo otro, una de la que... O sea, ¿cómo resistió todas las supuestas radiaciones, el supuesto vacío, 260 grados al sol y menos 260 a la sombra en el mismo momento? La electrónica de esa época... Ese es el gran... A ver, en los años 60, esto que yo tengo acá, un teléfono celular, era ciencia ficción. Ocuparía todo un edificio. Todo un edificio ocuparía en los años 60 la misma capacidad de procesamiento que hay acá en este teléfono. ¿Cómo hicieron para llevar eso a bordo de la nave Apolo? Es imposible. No, pero se lo transmitían. ¿Cómo hacía? Llegaba un punto que no. A ver, te muestran en Cabo Cañaveral las computadoras de a bordo. Claro. Y las computadoras era de este tamaño la computadora. Claro, se parecen más a los GPS de hace 10 años que uno tenía en el auto que a otra cosa. Exactamente. Entonces, lo primero que hace poner en duda todo, y este anuncio de Mike Pence, si fueron en los 60 con tecnología de los 60, ¿por qué no volvieron en el siglo XXI? Ya que fue tan fácil en los 60 con esa tecnología, hoy con la tecnología que hay, hoy con esto, que con esto yo puedo a control remoto manejar un avión desde acá. Pero escuchame, yo manejaba a control remoto las cámaras, ¿no viste? En el Apolo 17 cuando despegan, cómo hace el paneo perfecto, y vos decís, pero ¿y el delay? Y Nixon confundiéndose, primero le pone 3 segundos de delay, después 6, después le dice, nos vemos el martes en la Casa Blanca, gracias muchachos. Una cosa, ¿viste? Pero mira, déjame decirte algo. Cuando vos vas y hablás, porque obviamente como fue el aniversario, se habrán empachado de ver en televisión lo que era el hombre de la luna, ¿no? Sí. Entonces, obviamente,
hoy en día está en la agenda la conspiración, la mal llamada conspiración del hombre en la luna. Entonces los astrofísicos oficiales tienen que abordar ese tema. Entonces cuando se le pregunta, fuimos en el 69 hasta el 72, 6 veces, con la tecnología esa de un Game Boy. ¿Y cómo puede ser que nadie, porque aparte Estados Unidos serían los únicos que llevaron el hombre tripulado, después nadie más fue? O sea, ¿por qué a la fecha de hoy no va Rusia, no va China, no va la India? Todos los que nos dicen que ponen satélite en órbita, ninguno quiere mandar una navecita y chequear. Si son tan enemigos, ¿por qué no mandan una navecita y chequean ahí la banderita de los Apolo a ver si está ahí? Pero ellos te dicen, lo que pasa que en aquel momento, en el contexto que vivía el mundo a nivel geopolítico, estaba la Guerra Fría y la competencia entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, entonces, y obviamente como Rusia se dejó así, ok, ya perdí, listo, mentira, me voy a mi casa. Mentira, cuando vos vas a los documentales rusos, ¿sabés lo que te dicen los rusos? Los rusos te dicen, mira, nosotros fuimos los primeros que, yo no creo en esto, pero no importa, dicen, nosotros fuimos los primeros que pusimos un animal en órbita, los primeros que pusimos un hombre, los primeros que pusimos una mujer, los primeros que orbitamos la Tierra y los primeros que mandamos las naves y sondas a la Luna 3, la Luna 4, Luna 1 y Luna 2. No teníamos más nada para hacer, vimos que en la Luna no había nada, los yanquis se gastaron un montón de guita al pedo para mandar un hombre a plantar una bandera. ¿Y hacer qué? ¿Traer 200 kilos de roca? ¿Para qué íbamos a hacer eso si no tiene sentido? Esa es la historia que dicen de la sociedad rusa. Los rusos. ¿Entendés? Entonces, toda esta propaganda del héroe norteamericano, claro, se lo ponen para poder financiar 24.000 millones de dólares que se fueron toda la industria militar. Básicamente. Entonces, el punto es, cuando un astrofísico o un oficialista te cuenta ese contexto, automáticamente, yo siempre les digo eso, ¿a vos te gusta hablar del contexto político? Hablemos del contexto político con el cual se formó la NASA y se planificó el alunizaje. ¿Cuál fue ese contexto? Ese contexto político es Operación Paperclip. Termina la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry Truman, ¿no? Se lo voy a mostrar acá a la cámara, después va a aparecer en video. Harry Truman, presidente 33 de los Estados Unidos, 33. O casualidad, aprueba la operación Paperclip y se traen a todos los científicos nazis de alto calibre por el manejo que tenían a nivel de la cohetería, ya con el cohete B2. Von Braun, el creador de la cohetería alemana. Exactamente, el padre de la cohetería, y Jack Parson, que no era nazi, Jack Parson de California, que después funda el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, era un seguidor de Aleister Crowley, lo dice hoy en día la propia Wikipedia, murió haciendo un acto mágico. Esa es la biografía, pertenecía a la Ordo Templis Orientis, a Telema, crearon todo el verso y la historia de los aliens. Entonces, o sea, va ese de es el la contexto mano, histórico de la NASA. va de la mano misiones, Apolo y ciencias ocultas. Completamente. Y además no solamente eso, en plena cacería nazi en Estados Unidos viven con honores. Obviamente es muy interesante la historia de Wernher von Braun, porque él fallece en el 77, es el que alerta que se viene la falsa invasión extraterrestre, hoy conocido como el proyecto Blue Beam, NASA Blue Beam Project, que el que lee el papel de la ONU se va a dar cuenta que Estados Unidos y Rusia trabajan juntos, por eso jamás se contradijeron en toda esta mentira de los alunizajes. Y el propio Wernher von Braun no solamente dice, yo no entiendo cómo puede ser que la gente que los científicos no avalen la posibilidad de que exista un creador que haya creado este mundo y sin embargo creen en átomos y fotones que jamás vieron. Interesante concepto, lo estoy diciendo muy por arriba. Sí. Y después él, cuando muere, sigue estando la placa de muerte de él. O sea, supuestamente el padre que mandó el Saturno 5, que rompió la atmósfera y llegó a la Luna, en su placa de muerte no hay escrito con amor y cariño a tu esposa, no. Está escrito Salmos 19.1. Tipo que era nazi. ¿Qué dice Salmos 19.1? Y yo no me lo acuerdo de memoria, pero dice algo así. El cielo anuncia la gloria de Dios y el firmamento la obra de su mano. Como diciendo, acá no sale nadie, muchacho. Acá hay un firmamento y acá esto está construido. Interesantes conceptos que mucha gente no los aborda. Y después déjame decirte algo más. Todos repiten esa frase, we choose to go to the moon, y lo ponen se cansan de ponerlos en los documentales, ese pedazo, ese extracto de historia de Kennedy. Pero nadie te pone el otro extracto de Kennedy, el que dice, estamos ante una conspiración monolítica, que sus influencias nadie las cuenta, que las operan... sociedades secretas, el secreto de por sí es algo repugnante. Exactamente, y que ahí mismo dice, complejo involucra operaciones militares, políticas, económicas y científicas. Sí.
Entonces, cuando hablas de contexto, hablemos de todo el contexto, porque si no me estás dejando Eisenhower, todo que afuera. era su antecesor, ya denunciaba al conglomerado militar industrial, advirtiendo a los norteamericanos que nunca permitan que este conglomerado tome el poder. Exactamente, bueno, y ahí antes la NASA era la NACA, NACA, y después con toda la llegada de los nazis se funda. Incluso acá lo podemos ver en fotos a Wernher von Braun con Walt Disney. Walt Disney es una persona que estudió en Demolay, que estudió cuando era joven en la Demolay International, que es una escuela masónica. ¿Por qué Disney está con Wernher von Braun y con Kennedy? Porque Disney fue la palanca propagandística, hoy en día Pixar, que se encargó de generar toda la documentación previa, incluso Monsanto, el actual Monsanto. Disney es el órgano de adoctrinamiento temprano de las estructuras de poder mundial. Y Disney, junto con Monsanto, crearon el primer parque de diversiones en 1967 que se llamaba La Aventura por el Espacio Interior, y cuando vos lo ves, lo van a ver en las imágenes, está todo el concepto de la cohetería y del átomo para manipular la opinión pública y adoctrinar a la gente 2 años antes de llegar a la Luna. ¿Y nadie se queja de Monsanto cuando hacía ese tipo de cosas? Desconocía que Monsanto estaba involucrada en negocios con Disney. ¿Cómo? Qué linda yunta. Qué linda yunta, ¿no? Sí. Es muy interesante el tema del hombre en la Luna. Hay mucho por ver, ¿no? O sea, no nos podemos que... Después, los típicos argumentos, déjame cerrar tal vez con esto, porque mucha gente te dice, no, el hombre sí llegó a la Luna porque hay rocas. Hay rocas que comprueban que el hombre estuvo en la Luna. Bueno, ¿qué pasa? Mirá las rocas. Justo en el 62 hubo una expedición a la Antártida, vos ahí capaz que no lo ves, en donde estaba Wernher von Braun con 3 agentes de la NASA y 2 agentes de la CIA. Fueron a la Antártida, tomaron rocas de la Antártida y dijeron, estas rocas vienen de la Luna, antes de haber llegado a la Luna. Hoy en día se dice que uno de los mayores reservorios de rocas lunares están en la Antártida. Mirá qué coincidente, qué casualidad. Y cuando vos le preguntás a la gente, pero escúchame, ¿las rocas que trajiste de la Luna tienen algún material distinto al de la Tierra? ¿Hay algún mineral que esté fuera de la tabla periódica de los elementos como para decir que este objeto realmente pertenece? No, porque todo está hecho con la misma base. Bueno, entonces no tenés un carajo de particular de haber estado en el espacio fuera de nuestro mundo. Y cuando vas a la otra que te dicen, dejaron retroreflectores, en donde vos podés disparar un láser, te dicen, cualquiera puede disparar un láser y hacer rebotar en la Luna. No, mentira, lo hace una sola institución que dispara 400.000 fotones de luz y ellos dicen que llega uno solo, con una Tierra girando en movimiento, con la Luna girando, algo muy mágico. Uno llega, y me decís que con ese uno comprobás eso, pero ¿qué pasa? En 1962, o sea, 7 años antes de lo de la Luna, el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, hace la primera prueba de rebote de láser en la Luna, sin que nadie haya llegado antes, para medir la distancia y demás, asumiendo un montón de otras cosas que no vienen al caso, pero ya se había hecho un rebote. Y en el 57 o en el 54, ya los norteamericanos, la industria militar, había hecho lo que se conoce como el proyecto Diana, de la diosa romana, que fue el primer rebote de onda electromagnética en la Luna para triangular señales de radio. Entonces no hay nada exclusivo de la Luna. Sí, la verdad que el engaño es terrible. Ahora bien, se habla mucho de las misiones espaciales, sí, del siglo XXI. Bueno, acá se ve todo. Vos lo vas a ir agregando en la edición después esto. Pero de las misiones espaciales del siglo XXI, los últimos que se sumaron a esta carrera son los chinos y que el año pasado fueron a la cara oscura de la Luna. Este año fue. Lo llevaron a Pink Floyd también. Sí, claro. Aparte decís, ¿por qué fuiste al lado oscuro? O sea, para que nadie te vea, a ver si los gusanos podían sembrar seda. Claro, pero nadie Sí. me mostró la foto ¿Y cómo llegaron? de la bandera yanqui plantada en la Luna. Nadie me la mostró. La foto desde afuera. La foto de hoy con un dron en la Tierra te muestran cualquier cosa. Desde 10 kilómetros de altura te ven a vos meando en el inodoro de tu casa. Es más, ¿cómo no me pueden mostrar de la Luna? Tomado a 10.000 metros de altura de la Luna, si se quiere, la bandera yanqui plantada. Si la NASA tiene un módulo que se llama el LRO, el Lunar Recognizer Orbiter, sí,
que supuestamente vos podés entrar hoy en día y está orbitando la Luna. Obviamente es todo CGI, se nota que es todo digital la imagen. Y vos decís, ¿por qué no los días de eclipse lo apagan para que no se le gaste la batería? Porque no te quieren mostrar un eclipse, los eclipses no suceden como nos cuenta. Entonces, ¿cómo vas a decir vos, la NASA, que apagás la nave el día de eclipse? ¿Cuánto te dura la batería de la nave? Mi celular dura 24 horas, un eclipse dura 2 horas. ¿Cuánto? O sea, es realmente llamativo que la comunidad científica real no se levante en antorchas y prendan fuego a estos estafadores, porque realmente vos no podés creer que en el siglo XXI te digan que tienen que apagarla porque los paneles solares, porque con la guita que tienen mandan una sonda al sol con la firma de todos los fanáticos y no podés mandar 2 sondas a que lo orbiten la Luna. Los rusos, que nunca transmitieron en vivo lo de Yuri Gagarin, nunca fue en vivo, 3 meses después murió muy sospechosamente. Tuvieron cientos de muertes los rusos en las pruebas espaciales que nunca te los cuentan. La vida de los que fueron a la Luna. ¿Qué es de la vida de ellos? Lo que Michael Collins sigue es que vivo. Nadie habló No. nunca. ¿Por qué no hablan? Mirá, no solamente nadie habló, sino que Buzz Aldrin, el estado, voy a decir un estado que no es, después lo voy a poner bien en la información, pero ponele que yo te diga, el estado oficial de donde vivió Neil Armstrong, sí, que no me acuerdo ahora el nombre, pero ponele que fuese Illinois. Ponele. Le paga a un documentalista en la década de los 90, con su apellido era, me parece que era Aaron, después voy a poner bien todos los nombres, le paga $60.000 en la década de los 90 para que viaje por todo el país entrevistando a todas las personas que participaron en las misiones Apolo. Obviamente, eso es información compartimentada, no es que porque trabajaron 400.000 personas no puede haber una conspiración, porque el que ponía los tornillos no hacía el motor y el que hacía el motor no es astronauta y no salió al espacio, salieron nada más que 12 personas al espacio, ¿me explico? Entonces, 18 personas, perdón. Entonces, no eran astronautas, no estaban confabulados, simplemente trabajaban compartimentadamente. Le pagan para hacer un documental que demuestre que el hombre había llegado a la Luna. El tipo está online, no lo puede demostrar. Va y entrevista incluso hasta el que recibía la señal en las antenas de Australia, que le pregunta, ¿pero puede ser falsificada la señal de que supuestamente venía de la Luna? Sí, puede ser falsificada porque hay retardadores de señal, hay tecnología para desviar señal. Nosotros creemos que venía del módulo lunar. Pero ¿había los 60? Había. Sí, el tipo que operó, la recibida de señal de televisión que después se retransmitía al mundo, que entraba por la antena de Australia, lo dice él mismo. Se podía falsificar, nosotros creemos que no estaba falsificada, pero se podía falsificar. El tipo no pudo demostrar en el documental, no pudo demostrar que el hombre había llegado a la Luna. Y lo peor es que, estando en el propio pueblo donde todavía estaba viviendo Neil Armstrong, desde una radio local, lo llaman y el conductor de la radio le dice, Neil, estamos en vivo, acá hay una persona que quiere hablar con vos, tenés una buena oportunidad para venir y hablar públicamente de cómo fue que pisaste la Luna. El tipo no se hizo presente. ¿Cómo fue la vida de todos los que supuestamente fueron a la Luna luego de esto? Buzz Aldrin y Michael Collins siguen vivos. Buzz Aldrin tiene grandísimos problemas de alcohol, es como el más vivarachero, el que hasta incluso participa en películas como Transformer, el que siempre quiso estar ahí, público, es el Kay Richard. Está bien, pero alcohólico, un alcohólico. Alcohólico, sí, alcohólico, y los hijos incluso le han imputado una denuncia hace muy poquito. Una vida muy jodida tiene Buzz Aldrin. Michael Collins, el que no pisó en la Luna, el que está catalogado como el hombre más solitario en la historia de la humanidad, porque supuestamente quedó solo en el módulo sin estar en contacto con nadie, no sé cuántos kilómetros a la redonda. ¿Viste cuando te hacen esas estadísticas para meterte en la idea? Sí. La primera comida en la Luna, ¿sabes cuál fue cuando llegaron? Una hostia. Una hostia, mirá si serán jesuitas. Bueno, la vida de los astronautas, hay un gran documental que se llama, que es que figura acá, que se llama Los astronautas se volvieron locos, The Astronaut Gone Wild, con un Sibel, es el periodista que lo hizo, espectacular, donde se ve Buzz Aldrin pegándole una trompada al periodista cuando le acusan de estafador, se ve Buzz Aldrin diciendo que si muestra esto públicamente le va a hacer un juicio, el propio Buzz Aldrin diciendo, no me acusen más, nosotros éramos pasajeros en un vuelo, nada más. Muy nervioso el tipo cuando realmente se lo confronta científicamente. Pasajeros en un vuelo. Así lo dice. Lo van a poder ver en las imágenes. Todos los astronautas de las misiones Apolo prácticamente vivieron, o algunos que están vivos, en una especie de halo muy de protección propiamente por la NASA.
con un mensaje muy claro, como el fallecido Michael Collins, no, este otro que no me sale el nombre, que va con la agenda de que ellos vieron extraterrestres en la luna y que el gobierno los obligaba a callarse la boca, porque está esta agenda del Blue Beam presente, amenazando de muertes a periodistas y escribiendo libros para tratar de hacerle entender a la gente de que sí llegamos a la luna. Esa es la vida de los astronautas hoy en día. Sí. Y son todos militares los astronautas. Todos militares. Entonces cuando te dicen, que mienten, no, siguen órdenes. Es un militar. Siguen órdenes. Sí. Entonces, si todos vimos, yo estaba ahí en el año 69, sentado frente al televisor, mirando el hombre dando un pequeño paso para el astronauta y un gran paso para la humanidad. Sí, impresionante. Sin humedad, yo lo vi dejaba en la huella. televisión. Yo lo vi. Era yo el que estaba ahí. Yo vi Star Wars en televisión, que no es real. Star Wars. Yo lo vi. ¿Qué es lo que yo vi? ¿Me vas a negar que lo que yo vi es real? Yo lo vi. Yo estaba sentado frente al televisor y lo vi. Si lo viste es real. Era yo y yo lo vi. Si lo viste es real, o sea, la caja del televisor era real, la señal seguramente electromagnética real y todo lo que viste en blanco y negro era real. Lo que no era real era que estaba sucediendo en la luna. ¿Te acordás cuando hicieron la prueba de radio con la Guerra de los Mundos y la gente se suicidaba? Sí, Orson Welles. Exactamente, que está todo vinculado con todos estos elitistas. Entonces lo que yo vi no era lo que estaba sucediendo. No, vos lo que estabas viendo era lo que se conoce como la magia de la televisión. ¿Qué vi yo ahí? Mirá, la patente no, ¿sabés cómo está registrada la televisión? No está registrada como televisión, está registrado como aparato para manipular el sistema nervioso a través de ondas electromagnéticas. Por eso cuando vos te ponés frente a un televisor y ves una película como Monster Inc., en una escena que hay sensibilidad, vos estás a llorar, porque te manipula el sistema nervioso. Por eso se usa tanto para la política, por eso se usa tanto para engañar la televisión. Entonces lo que vos viste para tu cerebro fue real, pero detrás hubo toda una producción, creo que el reality show más caro de la historia, donde hubieron muchas vidas de por juego. El Apolo 1, que se prendió fuego con los 3 astronautas adentro, fue porque se denunció que las misiones Apolo no podían llegar ni de acá a la esquina. Y Thomas Baron, el ingeniero perito que presentó en el Congreso el informe, que no sé con cuánta cantidad de hojas, diciendo que todo eso no podía ser posible, no solamente lo asesina un tren, sino que el tren que lo asesina era un tren que salía de una bodega de la NASA, conducido por un tipo de la NASA. Al perito que presentó. Que tener mala leche. Hay que tener mala leche, también, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos fue, como vos dijiste al principio del programa, la fake news más desarrollada de la historia, y que como toda mentira tiene patas cortas, no le duró mucho el tiempo. A ver, pero ¿y lo que yo vi entonces? ¿Qué era? Era un set de televisión en múltiples locaciones, no era uno solo. Múltiples locaciones. Múltiples locaciones. ¿Quién dirigía eso? Se dice, yo creo que Stanley Kubrick, no sé si lo dirigió. Sí estuvo muy metido. Para todos aquellos que están interesados, miren el documental que se llama Cuarto 237, Room 237, que es la distancia que hay a la Luna, 237.000 millas, en donde incluso está claro todas las señales que deja Stanley Kubrick para decir, loco, esto fue falso, a mí me contrataron, estoy amenazado de muerte, no puedo salir de mi casa y hago la película Eye Wide Shut. ¿No? Ojos bien cerrados. Exacto, esa película fundamental. A todos les recomiendo siempre, vean Ojos bien cerrados, dirigida por Stanley Kubrick, con Tom Cruise y Nicole Kidman. Esa película le costó la vida. Después de hacer esa película, muere Stanley Kubrick. Y le costó la vida. Vos sabés que el sonidista que participó en el falso alunizaje, cuando la CIA empieza a matar a todos los que estaban involucrados, a Stanley Kubrick no lo matan porque se interna en su casa y no sale más. Filmaba todo en su casa el tipo, las películas, y si no mandaba afuera, mandaba órdenes, pero él no salía de su casa. La vez que salió falleció. Porque él ya sabía que se la iban a dar. Claro. Ella sabía. Bueno, el sonidista, fueron matando a todos los que participaron detrás de la filmación de la Luna. Lo más gracioso es que el sonidista, cuando vio que sus amigos empezaban a fallecer, el tipo se va a México y se mete en una capilla que estaba abandonada, se autoproclama cura y empieza a dar misas. Y entra la CIA y lo mata dando una misa. Al sonidista, ¿vos sabés el miedo que tenés que tener para llegar a hacer eso? Hay una película que se llama Capricornio One. Sí, que te muestra. Que muestra casualmente cómo fue la puesta. La película es una ficción de un supuesto amarizaje, viaje a Marte. Claro, amartizaje. Claro, pero a ver,
Cabo Cañaveral es real, los cohetes son reales, la NASA ahí también está la metida. NASA es real, todo es real. Uno va al Cabo Cañaveral y están en exhibición los cohetes Saturno, está todo ahí. Qué lindo nombre, ¿no? Saturno, Sí. El culto a Saturno. Culto a Saturno, Mirá claro. que había nombres para poner, Géminis, Mercurio, después dicen que vivimos en un mundo laico, Apolo 11, Sí. pero estás empachado de simbolismo. Estás totalmente empachado. Pero bueno, todo eso es real. En la película está Capricornio 1, te cuentan que dentro de estas cosas del hardware, lo tangible, lo real, a los astronautas en el mismo instante que iba a ser lanzada el cohete, los hacen bajar de la nave. Y los tipos, ¿cómo que bajemos? Claro. Sí, bajen. Y termina de bajar y ¡pum! Despega, pero a los tipos se los llevan escondidos a un set de televisión. Bueno, vos sabés que la gente que supuestamente falleció en el Challenger no falleció nada, están vivos, lo pueden buscar y pongan Challenger Hoax y les van a, o sea, falso en inglés, ¿no? Y aparecen, uno sigue trabajando en la NASA todavía. Nadie sube a los cohetes, Quique. Me hablas de las misiones Apolo, me hablas de las misiones todo lo que hace la NASA es un fraude. La NASA es una institución fraudulenta. Fundada por ocultistas, sí. Al igual que todo lo que está en esa pirámide, Quique, vos lo sabés bien como analista geopolítico que sos. O sea, ¿por qué si nosotros cuestionamos la política, la economía, la educación, el deporte, la medicina, qué te hace creer que la ciencia está totalmente inmaculada? No. Y menos la aeroespacial, que está lleno de ocultismo por todos lados. Busquen a Jack Parsons, ¿quién era? Busquen Wernher von Braun. Busquen cómo la UNESCO está... Los Huxley. Son todas descendientes de ocultistas. Esa es nuestra Matrix hoy en día. Está gobernado por brujos. Eso es la NASA. Un gran engaño. Yo creo que sí. Es más, mucha gente pone Never Straight Answer al acrónimo de la NASA, sí. Porque cuando vos ves a los propios directivos de la NASA en el Congreso teniendo que ir a pedir plata, cuando se le preguntan ¿y a dónde vamos a ir? Bueno, creemos que vamos a ir a la Luna, ¿pero vamos a ir a la Luna? No, bueno, hay que hacer otras misiones previas, hay que quedarse en órbita en la Estación Internacional Espacial, pero nos están pidiendo $20.000 millones. Nos están diciendo que vamos a ir a Marte, no vamos. Nos están diciendo que vamos a ir a la Luna, no vamos. Nos dicen que mandan una nave a Saturno, pero no pueden ni siquiera dar la vuelta de polo a polo acá en nuestro mundo. Entonces vos decís, loco, ¿dónde va todo ese dinero? ¿Para qué se está usando ese dinero? Yo creo que llegó el momento, como dice Gustavo Cerati, este tiempo llegó para ahogar a la bestia. Y esto es lo que está pasando. Está dando los manotazos de ahogado ya. Está claro que sí, cada vez se nota más. Todo lo que vamos a vivir desde acá hasta el 2023, todo este periodo que coincide casualmente o lamentablemente con el próximo periodo de gobierno, del próximo gobierno que asuma, sea quien sea que gane, estamos frente a la gran tribulación global, en la cual toda la pudredumbre, todo el pus, todo lo putrefacto, toda la mentira va a salir a la luz. Yo creo que sí. Y va a ser duro porque la gente no quiere creer. La gente, si le das a elegir entre la píldora roja y la azul, te manotea la azul. Desesperadamente. Totalmente. Es que sería hacerse cargo de muchas cosas y no nos educan para eso. No. Te educan para recibir el pescadito, pero no para pescar. Es así. Bueno, conclusión. ¿Fuimos a la Luna o no fuimos? Quique, no. Y después de que veas esta transmisión, pero con el soporte de video, creo que vas a tener menos dudas todavía. No hay dudas. Para un próximo programa, yo te agradezco mucho que hayas venido. No, es un placer en serio, Quique, pero una próxima vuelta que andes por acá, por Buenos Aires, vamos a hablar de la Antártida. Es un tema espectacular para hablar. Bueno. Muy bueno. La gran incógnita de la humanidad hoy por hoy, la Antártida. Así ¿Por qué es. tan militarizada? Sí, y en esa conquista de la Antártida que se va a iniciar casualmente a partir del 2023, cuando termine este próximo periodo de 4 años, la línea de largada está en el 2023. La Argentina, según lo dijo el propio Henry Kissinger cuando le preguntaron en un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿qué es la Argentina? Y el tipo respondió: una daga sobre la Antártida. Bien, la Argentina en esta próxima conquista de la Antártida, que va a ser similar a la conquista de América, va a tener un rol fundamental. La pregunta es quién va a gobernar en la Argentina.
Iru, muchísimas A gracias vos, Quique, por habernos acompañado hoy en A Contramano, haciendo un poco más de antisistemismo explícito, y nosotros el martes que viene vamos a seguir acá haciendo más antisistemismo explícito. Muchas gracias. But how do we know the Earth is not flat? Shh.